Bienvenido y bienvenida, misionero y misionera, a Juntos por Él. Presentamos el programa para entenderlo mejor, la lección número 2 de Jerusalén a Babilonia. Estamos estudiando el libro de Daniel, nuestro versículo de memoria para esta semana, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Dice de la siguiente manera: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Para poder motivar a nuestros alumnos de nuestra unidad de acción, para que se queden todo el repaso de la lección, podemos utilizar la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si toda tu fe en algún momento se vería amenazada? O todas las pruebas que tienes para creer o para observar las creencias religiosas actuales se verían seriamente cuestionadas. Justamente eso es lo que le pasó a Daniel. Como tú ya sabes, maestro y maestra, para entenderlo mejor, esta lección ha sido dividida en 3 partes según el material auxiliar del maestro: el contexto del libro de Daniel, la enseñanza y la sabiduría de Daniel. El contexto del libro de Daniel, aparentemente, para un estudiador de la Biblia superficial, sería un fracaso, sería una derrota. Esa aparente derrota es falsa, y se puede ver nítidamente eso en los primeros versículos del libro de Daniel, cuando dice que no fue en realidad el poderío militar de Babilonia, ni los dioses de Babilonia, quienes le enfrentaron, los que subyugaron a Jerusalén, sino fue el mismo Dios que les entregó. En este contexto del libro de Daniel, tenemos que ver que la fe de Daniel estaba seriamente cuestionada. La creencia de que cuando una nación vencía a otra nación, no es solamente porque tenía un poderío militar superior, sino porque los dioses de dicha nación eran más superiores. Basado en los textos de Deuteronomios 28, 32, 33 y 36 y Jeremías 34, 2 y 3, nos deja bien en claro que fue Dios en realidad quien entregó a Jerusalén. Dios puede obrar de 2 maneras: 1, permitiendo que las cosas sucedan, y 2, haciendo que las cosas sucedan. Permitiendo es que cuando Él retira su protección y su cuidado, porque siempre esos privilegios serán condicionales. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si una persona que es protegida por Dios hiciera cosas terribles y Dios siguiera protegiéndolo? Los 3 principales elementos del pacto fueron echados por tierra o fueron destruidos. En primer lugar, el templo fue destruido y fue terminado. En segundo lugar, la dinastía davínica, el reinado davínico, también capituló y fue sometido y prisionero por el rey babilónico. Y en tercer lugar, la tierra prometida pasó a estar en sujeción a un imperio extranjero. En la segunda parte de este estudio vemos la enseñanza y el adoctrinamiento de Daniel y sus compañeros. Se elaboró un proceso riguroso de adoctrinamiento y de cambio de ser judíos a babilónicos de estos jóvenes. Este proceso consistía en 3 grandes estrategias. La primera era en la alimentación, es lo que aflora en el libro de Daniel en los primeros versículos, que estos jóvenes tendrían que alimentarse como se alimentaba uno de los más fuertes babilónicos, el rey. Tenían que comer de la mesa del rey. Los jóvenes rechazaron esta comida por 2 razones. Uno, porque antes de ser ofrecida esta comida al rey, era sacrificada a ídolos paganos.
y al consumir estos alimentos ellos estaban participando en cierta forma de estas ceremonias. Y en segundo lugar, porque se cree que la alimentación del pueblo de Babilonia, especialmente del rey, no era tan saludable. Había carnes no recomendadas por Dios y también algunas otras bebidas. Por consiguiente, ellos, al rechazar eso, era algo que no podían en su interior, no dependía de ellos quizás frenar, porque sí o sí la alimentación trae sus consecuencias. La estrategia, cómo se pensó adoctrinar a estos jóvenes, fue enseñarles la cultura y el idioma de Babilonia. Había en la Universidad de Babilonia personas realmente encargadas para adoctrinar a estos jóvenes y hacerles cambiar de cosmovisión, y ellos tendrían que aprender todo eso. La tercera estrategia que utilizaron los babilónicos para querer adoctrinarles a estos jóvenes fue la estrategia del cambio de la identidad. Los primeros nombres que tenían, los nombres judíos, honraban y mostraban algunas virtudes de Dios, del Dios de Israel. En cambio, los segundos nombres que fueron puestos por el rey de Babilonia daban gloria, honraban y mostraban ciertas características de los dioses babilónicos. La sabiduría de Daniel. ¿En qué estaba realmente basado la sabiduría de Daniel? Dice que en el examen final para graduarse de la Universidad de Babilonia, Daniel y sus 3 amigos fueron encontrados más sabios que todos los exiliados de Jerusalén. Entonces el rey decidió que tendría que compararlo con sus sabios, y en la comparación que hizo fueron encontrados 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia. Eso hizo que cayeran en otra tentación o en otra prueba, en ofrecerles puestos de confianza, de gloria y honor en el imperio más grande del mundo, que era en ese entonces Babilonia. Pero está claro en el libro de Daniel que no fue en realidad por la enseñanza de la cultura babilónica, la enseñanza de la historia babilónica, ni que menos porque los dioses de Babilonia le dieron, sino fue en Dios que les invistió de sabiduría. Y dice que a Daniel se le dio entendimiento en visiones y sueños, y en toda profecía. Podríamos aplicar esto a la clase de esta manera. Podríamos preguntarle a la clase: ¿cómo está tu identidad como cristiano y adventista en este tiempo? ¿Será que la identidad tiene que ver con lo que nos vestimos y con lo que comemos? ¿Cómo la historia de Daniel y sus amigos puede ayudarnos a ser fieles en este tiempo en que el mundo constantemente nos quiere cambiar y adaptar y adoctrinar a sus costumbres, tradición y cultura? El desafío que debería ser a tu clase en esta semana para que aprendan a crear es esto. En primer lugar, que cuenten la historia de Daniel de una manera que los jóvenes y los más menores aprendan a tener más confianza en Dios. Y también visitar a aquellos que su fe está siendo amenazada y poder hablarles de la historia de Daniel. De esa manera estaremos creando un ambiente para entenderlo mejor. No te olvides suscribirte al canal antes de salir, y pues que seguiremos compartiendo programas aquí para entenderlo mejor.